esta marcha por la diversidad del día de hoy, les queríamos contar la historia de Fernando Álvarez. Tiene 33 años, es profesor egresado del IPA, de Inglés y de Sociología y Derecho. Dicta clases en el Liceo y la UTU de Paso Carrasco y además es referente de Ceibal y educador sexual. El día que un estudiante le preguntó si le gustaban los varones, Fernando contestó que no. Y se sintió mal, porque fue la primera vez que le mintió a un alumno. Eso fue hace 5 años. Las cosas cambiaron desde aquella vez que le mintió a un estudiante. Hoy Fernando milita en el colectivo Ovejas Negras y es uno de los referentes en los temas de educación. Desde que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, el colectivo apostó a militar contra la discriminación y el bullying en el sistema educativo. Promueve que se incorporen los temas de diversidad sexual y de género y que las clases de educación sexual no sean solo clases de biología y anticoncepción. No Toquen Nada conversó con Fernando sobre esta propuesta y también nos contó su historia. El docente contó por qué apuestan ahora al sistema educativo. Bullying y discriminación en el sistema educativo es como nuestro principal objetivo, porque después de la ley de matrimonio igualitario, lo que viene a nosotros es, al igual que en otros países del mundo, luego que se pasa esa ley, bueno, existen los derechos ahora, vamos a empezar a reconocerlos. Y qué mejor que hacerlo desde el sistema educativo, en el cual se inculcan los valores básicos de esta sociedad y en la cual vamos creciendo. Por eso es que consideramos que educación es el siguiente paso a tratar. Fernando contó que después de aprobarse la ley de matrimonio igualitario y de difundirse esta ley, empezaron las consultas de los centros de estudio. Desde el momento que se aprobó el matrimonio, recibimos miles de llamadas y de mails solicitando de todos los puntos del país a ver qué podíamos hacer nosotros, cómo podíamos encarar el tema dentro del aula de una maestra de Cerro Largo, dentro del liceo de Médanos de Solimar. Es absolutamente amplio, surgió en la TD de primaria a nivel nacional, surge en el IPA, porque no tenemos la formación, mayoritariamente no tenemos la formación. Cuando hicimos las carreras docentes que hicimos, de este tema no se hablaba. Y cuando llaman porque no lo tienen dentro de la inclusión de la formación docente, cuando necesitan esa asistencia, algunos docentes de todo el país, bueno, dice Fernando que se da cuando está explotando una situación de violencia. El detonante viene porque hay algún caso de discriminación en ese liceo concreto. Se la discrimina a esta chica porque está con otra y se están besando, o hay una chica o un chico trans en el liceo y entonces solicita entrar al baño la chica trans de mujeres. El director no sabe cómo actuar. Los profesores no saben cómo actuar, la siguen llamando por el nombre de varón, la psicóloga no sabe cómo tratar el tema, la familia tampoco, y esa persona termina dejando el sistema educativo, así como tantos otros. O sea que el pedido de ayuda pasa a partir de casos concretos. Sí, sin duda. No es que quieren hablar de sexualidad, es que está pasando algo específico en ese liceo o escuela que está explotando en violencia, en acoso. Fernando, que es docente, les contábamos, del Liceo y de la UTU de Paso Carrasco, contó algunas experiencias en reuniones de profesores. Dijo que a veces hay mucho silencio. Los docentes por lo general deciden participar poco. Cuando en una reunión docente estamos cantando notas, como se dice, dando promedios de los estudiantes, y está la psicóloga sentada y estamos los docentes, porque, ay sí, esta chica, qué machona, que yo ya le he dicho, pero no cambia más, que se tiene que arreglar un poquito. O la chica trans, no sé cómo tratar con la chica trans. Yo le voy a seguir diciendo Marcelo. Esos casos pasan. Y el silencio de la mayoría provoca que esto se continúe reproduciendo. Para poder cambiar esta situación se necesita hablar del tema. Fernando destacó la importancia de las palabras y de revisar cómo se habla de la familia hoy. Dijo que en Argentina, por ejemplo, hay maestros que están empezando a hablar de reunión de familia y no reunión de padres. Esto no solamente porque puede haber parejas homosexuales, sino también porque lo hacen más inclusivo aquellos que no tienen los dos padres, por ejemplo, ¿no? Para que no sea sin querer, porque no es a propósito, una discriminación que haya hacia aquel que tiene uno de los dos padres, para estar divorciado, preso o murió, ¿no? Que sea una reunión de familia. Fernando destacó la formación en educación sexual que se propone en la UTU, donde educación sexual es una asignatura más, con las mismas exigencias que las demás materias. Pero el docente cuestionó que los demás sistemas del taller de educación sexual no tengan la misma importancia curricular. Recuerden que es docente de la UTU y también del liceo. Cuestionó lo que pasa en secundaria. En el liceo existe un referente o una referente sexual que tiene únicamente 10 horas semanales y que se tiene que repartir para los 3 o 4 turnos que existen en el liceo. Estamos hablando de las 7:45
8:45 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Y por lo general lo que sucede es que esa referente, la scripta o la dirección solicita que haga su intervención en las horas que algún docente tuvo que faltar por X causa. Entonces los chicos tienen hora libre. Ve a la clase y dale tu hora de sexualidad. Bien, se dice que funciona en secundaria la educación sexual, ¿no? Con un tapón para las horas libres, como una suplencia para las horas libres que obviamente nunca tiene una periodicidad, porque es imposible, porque falta, según el que falta, uno puede tener una clase en un mes, 3 o ninguna en un semestre, algún aula. Fernando, profesor y militante de Ovejas Negras, destacó el rol del docente en el aula. Dijo que él no tiene recetas, pero que el docente no debe pasar por alto los insultos y la violencia. Si en mi clase yo escucho la palabra puto 20 veces, torta 50 veces, pero no solo eso, anda mongólico, negro de mierda, gorda, si yo tengo esos insultos, esa discriminación en el aula y yo no hago nada con esa situación porque considero que mi asignatura específica o el tema que tengo para hoy es más importante que atacar a esa discriminación, que el mayor responsable soy yo. ¿Cómo vamos a crear una sociedad de respeto, de ciudadanía igualitaria, si cuando voy a un aula hago caso omiso de todo este tipo de situaciones? Como le dijimos, Fernando Álvarez, que tiene 33 años, es profesor egresado del IPA, de Inglés y Sociología y Derecho, y que dicta clases en el liceo y en la UTU de Paso Carrasco, también nos contó su experiencia personal y su mentira cuando no pudo decir la verdad ante un alumno. Recordá aquel día en que un estudiante le preguntó si le gustaban los varones. Yo iba caminando con un estudiante y ese chico me preguntó: profe, ¿a usted le gustan los varones? Y entonces yo le dije que no. Y no había otra persona para que él me pudiera jugar mal o reírse de mí o algo. Pregunta como cualquier otra pregunta: ¿dónde vive? Las típicas preguntas que nos hacen porque nos quieren investigar o conocer como personas en realidad. ¿Qué te pasó ahí? Y mi propia discriminación. Es un autorreflejo. Los gays, lesbianas y trans hemos sido discriminados desde toda la vida y ya sabemos en qué ámbitos hablar y en qué ámbitos no. Entonces yo como docente consideraba hasta ese momento que de este tema no puedo hablar. Fue la primera vez en 14 años de trabajo en el cual sentí que le mentí a un estudiante. Nos contó cuáles eran sus temores para no decir la verdad. Yo he sido profesor coordinador elegido por los estudiantes desde años. ¿Cómo va a cambiar mi rol como docente? ¿Cómo va a cambiar con ellos, con las familias, con mis compañeros? ¿Voy a seguir siendo el mismo teacher, como me dicen ellos, o voy directamente a pasar a ser una clasificación de esta persona le gusta y es gay, es puto, y se terminó todo lo otro que yo considero base también de mi vocación como docente? Más allá del tema de la autoridad, el tema del respeto, sin duda. Pensó que si mentía o ocultaba era como decir que ser homosexual estaba mal. Por eso se animó a contarlo en su clase y nos contó a nosotros cómo lo hizo. Entro a la UTU y mi grupo de estudiantes que venían de la escuela, era la primer clase que tenían, el primer docente que veían, chiquitos, 12, 13 años, y la primer persona docente que encuentran es a mí. Nos empezamos a presentar, a conocernos por los nombres, por los apellidos. Voy a ser el profesor de ustedes de inglés, me van a decir teacher a mí o Fernando, como ustedes decidan. Y en eso surge una estudiante que pregunta: profe, ¿y usted con quién vive? Y yo le dije: yo vivo con mi novio. En el momento en que yo digo yo vivo con mi novio, los varones quedan como petrificados. Es un cámara lenta para mí también, y un no saber qué hacer para mí también. A ver cómo reacciono frente a esto. Entonces los varones: no, en serio, profe, ¿con quién vive usted? Lo vuelvo a repetir: vivo con mi novio. Y las chicas, alguna de ellas comentó: sí, yo tengo un tío gay, ¿cuál es el problema? Cero problema con eso. Y yo, después de eso y de entre nervios que van y que vienen, dije: bueno, muchachos, ustedes están entrando a la UTU, en este caso, a un nivel secundario en el cual van a tener 13 docentes, 13 realidades diferentes que también les van a ayudar a ustedes a ampliar su cabeza en cuanto a reflexión, en cuanto a respeto, y eso también es parte del crecer. ¿Y vos cómo te sentiste? Liberado. Lloré mucho después, sí. No toquen nada. Periodistas